Amén. Bueno, ya tienen ahí la lectura para esta noche. ¿Sí la tienen? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Esta palabra el Señor nos compartió este pasaje ayer en la oración por la mañana. Y yo sentí un impacto en mi espíritu mientras estábamos aquí orando por la mañana para compartir este mensaje sobre este pasaje. Dice así: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesús. El verso 4 habla sobre Jesús, que es esa piedra viva. Y luego dice el verso 5, vosotros también, dice, ya está hablando a la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Lo voy a repetir. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y luego vea lo que dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Verso 9, mas vosotros, nuevamente habla la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Entonces este pasaje habla de acercarnos. Acércate a Dios, acércate a Jesús. Dice, acercándose a Él, piedra viva. Jesucristo es la piedra viva. Jesucristo, ¿verdad? Como nos introduce ahí, como una piedra que está viva. Es como un cuadro de cómo Dios ve a Cristo, de cómo el Señor, el Padre, ve a la iglesia. Y dice que son como un edificio. Somos como un edificio que Dios está construyendo. Y aclara ahí que Cristo es el fundamento del edificio. Si una persona quiere ser parte del edificio de Dios, entonces debe colocar su vida totalmente sobre la piedra fundamental o la piedra principal, que es Jesús. Porque aquí nos aclara que Cristo es la única piedra que puede soportar y sostener el peso de tu vida. Por eso nosotros estamos edificados en Cristo, porque solamente Jesús puede soportar tu vida. Todo lo que a usted le suceda, todo lo que a usted le acontezca, solamente si usted está en Cristo va a poder soportar. De otra manera será muy, muy difícil, porque las cosas en la vida de repente se ponen difíciles. Y si no estamos anclados, si no estamos fundamentados en Cristo, entonces nos puede llevar. Y por eso hay personas que viven una vida sin desaliento, viven una vida frustrados, en temores, en cadenas, en vicios, etcétera, porque su vida no está fundamentada en Cristo. Jesús es el único que te puede dar ese soporte,
que te puede dar ese sostenimiento. No hay otro. Por eso declara que Jesucristo es la principal piedra, dice, del ángulo. ¿Y cómo está eso de la principal piedra del ángulo? Es que esa piedra es la primera piedra que se coloca. Cuando se hace un edificio, una casa, los planos y que se hacen los cimientos, se coloca una piedra principal. Bueno, hoy ya son zapatas, ¿verdad? Hoy ya la tecnología ha avanzado en la construcción. Pero no sé si usted recuerda que antes se hacían los cimientos con piedras, ¿verdad? Se ponían todos los cimientos con piedras. Hoy ya se usa el cemento, etcétera. Pero había esa piedra del ángulo, era la principal. Y sobre esa se iban a tirar las líneas hacia los lados, hacia arriba, hacia todos los lados. La principal piedra del ángulo, sobre esa piedra se iban a tomar todas las direcciones, los ángulos, las dimensiones, las alturas, todo iba a ser sobre esa piedra. Por eso aquí la palabra nos presenta a Jesús, ¿verdad?, como esa piedra. Porque todo lo demás va sobre esa principal piedra. Entonces, las otras piedras que somos nosotros, vamos sobre la principal. Dígale que tú eres una piedra en el edificio de Dios. Dígale, en el amor de Cristo, no se sienta, ¿verdad?, ofendido. Somos piedras vivas. Así como que dicen, no, yo no soy piedra, ¿verdad? No, somos piedras vivas, está diciendo ahí. Vean lo que dice el verso 5. Vosotros también, ¿cómo dice? A ver el texto, alguien ahí vosotros también como piedras vivas, ¿sí? Entonces, usted y yo somos esa piedra, ¿verdad?, que estamos edificando el edificio de Dios. Cristo es la principal, la obra de salvación. Todos los demás estamos ahí en Jesús. Él es la piedra angular, es la piedra del soporte. Por eso todo lo demás se coloca sobre Él. Entonces nosotros estamos encima, colocados en Él. Y en Él estamos siendo sostenidos. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Que tenemos un soporte. Que en la vida usted no va caminando solo, ni está transitando solo, sino que Jesús te está soportando. Él está contigo todos los días, cada instante, cada momento. Él te está soportando. Por eso todas las personas que deseen estar en este edificio tienen que colocarse sobre Cristo. Por eso todas las personas necesitan reconocer a Jesús como su Salvador, como su Señor, para que venga a ser Él, ¿verdad?, su principal soporte, para que se puedan colocar en este gran edificio que Dios está desarrollando. Por eso también todos debemos estar bien edificados. Tenemos que estar bien colocados sobre Cristo, en Cristo. Nuestra vida tiene que estar colocada en Él para poder estar bien firmes. Porque si alguien no está bien firme en Cristo, van a venir vientos, van a venir tempestades que se llaman problemas, situaciones en la vida. Y si usted no está edificado sobre Jesús, eso lo va a poder tumbar. Quizás llegue un terremoto que te sacuda, ¿verdad?, en tu vida. Y si Cristo no es tu fundamento, no es tu piedra angular, tú vas a poder ser derribado por esas cosas. Por eso nos aclara que Él es la piedra viva sobre la cual todos nosotros somos edificados en Él. ¿Cuántos desean ser parte de la casa de Dios? Amén. Todos, por eso estamos aquí, porque deseamos ser parte de esta casa espiritual que Dios está edificando.
Todos somos parte de este movimiento y estamos aquí para ser colocados como piedras vivas. Entonces Jesús es la principal, ¿sí? ¿Y cómo sucedió esto? Sucedió por la obra de Jesús, por la obra de salvación. Jesús como nuestro Salvador, por medio de esa expiación, ¿verdad? De pecados, ahora nosotros nos acercamos a Él. Y es tan sencillo como acercarnos con la intención de quedarnos con Él, ¿verdad? De tener ese gozo, ese contentamiento, esa revelación, tener esa comunión con Jesús como principal obra en nosotros. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te va a dar ese descanso. Dice también la palabra, por lo cual puede también salvar, dice, perpetuamente, dice Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por eso tú y yo podemos acercarnos, por eso nos hace la invitación: acerquémonos, dice, a Él. Dios hace esa invitación a través de Jesús. Tú te puedes acercar a Él. No va a haber otra forma, solamente a través de Jesús. ¿Qué es lo que Él hizo? Que llevó nuestro pecado, que llevó nuestro castigo que merecíamos. Entonces nosotros confiamos únicamente en Él como nuestro Salvador eterno, y entonces vamos a poder estar siendo edificados en Jesús. En Jesús. Entonces Jesús es el que nos da ese soporte. Pero luego lo siguiente que habla el pasaje, el verso 5 y 6, dice que los creyentes son piedras vivas. Y sabemos nosotros que Dios es eterno. ¿Cuántos saben eso? Dios es eterno. Y si Dios está construyendo un edificio, entonces la construcción que Él está haciendo también es eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios está haciendo contigo, que lo que Dios está haciendo en tu vida, no es solamente para vivir aquí en la tierra, sino es para vivir hasta la eternidad con Él. Amén. Que Dios lo que está haciendo ya con nosotros no se trata solamente de pasar aquí 80 años o 100 años en esta tierra, sino lo que Dios está haciendo trasciende, porque Él es eterno. Entonces la iglesia, nosotros como creyentes, somos parte de una obra eterna. Y esa piedra angular que Dios ha dispuesto nunca se va a desgastar. Amén. Jesucristo no se desgasta. Por eso Él venció a la muerte. Por eso Cristo vive, porque vive para siempre. Por eso tú puedes poner toda tu confianza en Él, porque en Él no habrá un desgaste. Quizás aquí en esta tierra te puedes desgastar, te puedes acabar, pero Jesús no habrá ningún desgaste en Él. No se desgastará. Por eso nos conviene ser parte de esta obra. Por eso nos conviene que estemos siendo edificados en Jesús. Porque lo que está haciendo en nosotros nunca se va a terminar. La obra de fe, la obra de fidelidad que Dios está haciendo en nosotros, que Dios está desarrollando en nosotros, no es sencillamente para hacer algo aquí, no. Es porque Él nos está preparando para la eternidad. Porque su obra es eterna, porque su obra no se va a terminar. Y Él involucra, no tan solo el Señor Jesús se pone Él como la principal piedra, sino que también ahora dice: en mí tú puedes ser parte de esto. En mí tú vas a ser parte de la obra de Dios. Es una invitación.
Entonces, si nosotros colocamos nuestra vida sobre Él, viviremos para siempre. Si nosotros colocamos nuestra vida en Jesús, vamos a permanecer para siempre. Porque la obra de Dios es eterna. Es eterna. Entonces se requieren, usted sabe muy bien que se requieren muchas piedras para edificar un templo. ¿Verdad que sí? Se requieren muchas piedras para hacer esos cimientos y levantar muros, levantar paredes. Entonces nosotros como hijos de Dios representamos cada una de esas piedras. Y al recibir al Señor, eso nos va ubicando en su lugar. Cada uno va siendo colocado donde le corresponde. Usted está siendo, ¿verdad?, colocado en el edificio de Dios, ¿verdad? Estamos siendo ahí trabajados por Él. Efesios 2:20, mire lo que dice: edificados sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego vea lo que dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, ¿qué? Santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow, esto es una obra de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús en nuestra vida. Yo quiero que usted cierre este año con esta visión de parte del Señor, que somos parte de una obra poderosa que Dios está haciendo. Y Él te ha colocado en la iglesia, te está colocando, no importa cuánto tiempo tú estés en la iglesia, Él te ha traído para que tú seas parte ya de este edificio, pero van a venir muchos más. Van a venir muchos más que Dios va a traer, porque se necesitan más, porque Dios quiere edificar una obra grande. La iglesia del Señor es una obra grande, y Él está obrando, y Él está atrayendo a esas personas, ¿verdad?, para ponerlas en el lugar correcto. Y en este año y en el próximo que viene, Dios va a traer nuevas personas. Y usted y yo tenemos que estar ya en nuestro lugar para que los demás sigan siendo edificados. Porque vea lo que dice, es algo profundo, ¿verdad? Que nos indica que tenemos que ser edificados sobre el fundamento apostólico y profético. Y recalca nuevamente, Jesucristo es la piedra angular, que todo el edificio bien coordinado va creciendo. La iglesia va creciendo. Cada día se van añadiendo, cada día hay un mover de crecimiento dentro del templo de Dios. La iglesia está creciendo. Por eso el Señor en este año ya nos dio este edificio. Hay más sillas, porque van a venir más personas. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque este es el edificio de Dios. No es mío, ni suyo, ni de una persona u otra. No, esta es la obra de Dios. Y esta obra está creciendo, porque dice, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados. Por eso es importante ser parte de la iglesia. Por eso es importante pertenecer a la iglesia. Yo ya lo he mencionado, por eso necesitamos hacer discípulos de Jesús. Por eso es importante que usted tome una persona nueva y la lleve, ¿verdad?, por la enseñanza del discipulado hasta que la persona se bautice. Para que una persona entre a este edificio espiritual que está hablando aquí la palabra, tiene que bautizarse, tiene que bajar en las aguas del bautismo.
Porque las aguas del bautismo es lo que te da la identidad y es lo que te pone en la obra de Dios, en el edificio de Dios. Mientras una persona no se ha bautizado, todavía está ahí. Todavía no ha sido parte del edificio, de la obra de Dios, del pueblo de Dios. El bautismo es lo que nos da la entrada a la obra de Cristo. Por eso, si usted viene a la iglesia y no se ha bautizado, usted necesita bautizarse. Usted dirá, pero yo tengo muchos años viniendo a la iglesia, pero si no se ha bautizado, usted no pertenece a la iglesia de Cristo. Usted viene a una iglesia, pero para que alguien pertenezca a este edificio espiritual del que está hablando aquí la palabra, porque estos son términos espirituales, entonces tenemos que ir por el principio, y el principio comienza ahí en el bautismo en las aguas. Y para que una persona llegue al bautismo en las aguas, se necesita que alguien le predique y que lo lleve, ¿verdad?, discipulando hasta el momento de que se bautiza. Porque todos hemos hecho eso, ¿verdad que sí? La mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por ese proceso. Alguien nos invitó a la iglesia y luego alguien nos dijo, mira, aquí hay unas clases los martes, o alguien lo discipularon en su casa, en un grupo familiar, en un grupo de hogar, y te fueron llevando por un discipulado hasta que te bautizaste. Y cuando ya te bautizas, entonces eres parte de este edificio que está aquí mencionando la palabra. Y esto es muy importante, porque esto es lo que a mí me impactó el día de la oración. El verso número 6. Por lo cual también dice, bueno, el verso 5 antes dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y luego qué dice? Y sacerdocio santo. Vea lo que le está diciendo la palabra para usted. Te está dando una facultad sacerdotal. ¿A quién le está hablando aquí? A las piedras vivas. ¿Quiénes son las piedras vivas? La iglesia. Dice que seamos edificados como casa espiritual. Tú tienes que pertenecer a la iglesia, porque en la iglesia te vas a edificar. Si no estás en la iglesia, si no eres parte de la iglesia, no podrás ser edificado. Es lo que nos dice esa primera parte. Lo segundo, y sacerdocio santo. Nosotros estamos siendo edificados en la casa espiritual, pero también estamos siendo edificados en un sacerdocio. En un sacerdocio santo. Dios nos hace esa poderosa invitación. Tú eres parte ya de un sacerdocio santo. Para, dice, ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, llegamos a hacer dos cosas: una casa espiritual y un sacerdocio santo. Y esas dos cosas el Señor está desarrollando en nosotros. Nos está edificando como casa espiritual y nos está desarrollando en un sacerdocio santo. Por eso necesitamos llegar a comprender lo que el templo de Dios representa para nosotros. Porque el Señor mora en su templo, Él mora ahí, y su pueblo, nosotros venimos a adorarlo. Entonces nosotros llegamos a ser esos sacerdotes que sirven en el templo, alabando y sirviendo a Dios. Y luego dice, por medio de ofrecimiento, porque esa era la labor principal del sacerdote,
en el Antiguo Testamento. Era ofrecer sacrificios, pero ahora los sacrificios no son de animales, ahora son sacrificios espirituales. Y yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Como piedra viva, como creyente de Dios en Cristo, Él te ha colocado en su edificio para que tú desarrolles y permitas que se desarrolle esa casa espiritual y ese sacerdocio en tu vida. El sacerdocio de Dios en ti. Hay un llamamiento sacerdotal de parte de Dios para nosotros. ¿Cuál era la función principal del sacerdote? Era ser un mediador entre Dios y los hombres. Y luego la otra función era ser un mediador de parte de Dios para los hombres. Esa era la función del sacerdote. Se presentaba ante Dios, ¿verdad?, como mediador, y luego ante el pueblo, porque no todos entraban al lugar santo ni al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, los demás entraban al lugar santo. Otros tenían una función en el altar. Pero ahora nosotros, Dios nos ha dado esta bendición de poder ser y edificar en nosotros un sacerdocio santo, un sacerdocio en nuestra vida. El que usted venga a la iglesia y esté aquí cantando, celebrando al Señor, no es cualquier cosa. No es pasar un tiempo de cantar 4 canciones y listo, se acabó el tiempo de la alabanza. No, usted tiene que entender que es una función sacerdotal. Por eso hay que estar a tiempo. ¿Para qué? Para ofrecer mi sacrificio espiritual en el momento. Las personas que no se dan el tiempo y que llegan después de que inició el servicio, no han entendido la labor sacerdotal, el ejercicio sacerdotal que Dios nos está ofreciendo. Es tan importante que usted levante sus manos, que usted adore, que usted celebre a Jesús con todo su corazón, porque usted está ofreciendo, porque usted en usted se está desarrollando esta función sacerdotal. Por eso tenemos que hacerlo con toda la pasión, con toda la energía y con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo al momento de cantar, al momento de orar, al momento de leer la palabra? Estoy desarrollando un sacerdocio espiritual. Es un gran privilegio. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado y así tenemos que verlo. Como un gran privilegio de parte de Dios para nosotros. Dice que el sacerdocio debe ser un sacerdocio santo. Mire, otra de las cosas importantes del ejercicio sacerdotal, como sacerdotes del templo de Dios, no es necesario acercarnos a Él a través de un mediador humano. No sé si ha pensado un momento en eso. Antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, las personas venían al sacerdote, traían su ofrenda, se la daban al sacerdote. El sacerdote iba y la presentaba delante de Dios para que la aceptara. O sea, ellos no podían entrar a ese lugar, ni podían ir directo a Jesús, al Padre. Ahora nosotros, como tenemos esta función sacerdotal sobre nuestra vida, no es necesario que usted se acerque al Padre a través de un mediador humano. Porque Jesucristo es el único que puede ejercer esa función. Y no necesitamos que alguien más, cualquier otra persona, nos represente delante del
Padre. Ya se hizo una sola vez. Por eso tenemos esa gran bendición de ir hasta el trono de la gracia. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, dice, el cual nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, dice. Es una gran bendición que tú estés aquí, porque en tu vida el Señor está desarrollando un edificio espiritual y está desarrollando un sacerdocio santo. Por eso cuando venimos a la iglesia, no venimos con ropa deportiva, venimos bien vestidos, porque venimos a presentarnos delante de Dios. Algunas personas yo les he dicho: ¿usted va a un gimnasio? ¿O qué? Porque a veces vienen con pants, con tenis. No han entendido la obra sacerdotal que hay en su vida. Porque imagínense que alguien vaya a ofrecer. No, tenemos que venir de la mejor manera. Los sacerdotes, ¿verdad? En el templo, en el tabernáculo, Dios les diseñó una vestimenta, un ornamento. No venían vestidos como cualquier persona, tenían un vestimento sagrado. Hoy nosotros no tenemos un vestimento así, pero tenemos que darle la importancia. Cuando usted venga a la iglesia, véngase lo mejor vestido, lo mejor que usted tenga, porque se viene, recuerde, viene a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. No al que está a su lado, no al que está al otro lado. Tú eres un sacerdote de Dios y vienes a ofrecerle a Él. Vienes a ofrecerte a Él. ¿Y cómo me voy a presentar delante de Dios? Con lo mejor que yo tengo. Ya no vamos a traer un toro, ya no vamos a tener grano, porque llevaban granos bueno, no de maíz, ¿verdad? De trigo, llevaban granos de diferentes, porque era lo que ofrecían en el tabernáculo o en el templo. Ahora no, ahora nosotros traemos nuestra sacrificio de corazón, de lo que fluye en nuestro interior, de una adoración interna, de una adoración que fluye de nuestro interior, pero que también se reflejan en lo exterior. La obra que Dios está haciendo. Entonces la pregunta que a mí me impactó y me hizo reflexionar mientras meditaba en esto: ¿cómo está tu sacerdocio espiritual? ¿Cómo está tu sacerdocio? ¿Cómo está ese desarrollo interno en ti? Porque Él lo ha entregado a cada uno de nosotros. Aparte de ser parte de esas piedras vivas, hay un sacerdocio espiritual sobre nosotros. ¿Lo haces con esa pasión, con esa devoción, con esa entrega, con esa dedicación? Antes llevaban esos corderos para ofrecerlos, para ofrecer por los pecados, pero hoy no. ¿Cuáles son entonces las cosas que nosotros debemos traer como sacerdotes? Número 1, confesión de pecados. Número 2, una vida entregada a Dios. Eso es lo que nosotros vamos a venir a presentar delante de Dios. Personas que traemos a la casa de Dios cuando ganamos almas para Cristo. Esos son los sacrificios, las ofrendas que damos, la alabanza que entregamos a Dios.
el hacer la justicia, el hacer el bien, la ayuda mutua. Esa es parte de nuestra adoración que ahora traemos y de lo que ofrecemos al Señor como parte de este sacerdocio espiritual. Traemos lo que hay en nuestro corazón, esa adoración. Y recuerde, la adoración es impactante cuando Jesús va ahí a ese pozo a esperar a esa mujer, ¿verdad?, samaritana, y nos presenta y nos refleja ahí principios de adoración. Jesús estaba hablando en lo espiritual con ella, pero ella no sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Pero hoy nosotros lo podemos interpretar y podemos sacar la enseñanza de ese pasaje en nuestro ejercicio espiritual. Jesús le dice: dame de beber. Dame de beber agua, ¿verdad? Y la mujer le dice: yo no tengo agua. Y Jesús, ¿verdad?, le dice: si tú bebieras del agua que yo tengo, no tendrías sed jamás, le dice. Y él le dice: bueno, pues dame de esa agua, para que yo no tenga que venir y sacar el agua aquí del pozo. Dame de esa agua. Jesús le estaba hablando en lo espiritual, recuerde. Y Jesús la confronta con su vida y le dice: llama a tu esposo, a tu marido. Y él le dice: no tengo. Él le dice: es cierto, no tienes. Y le dice: porque has tenido varios, y con el que ahora estás tampoco es tu marido. Jesús le estaba pidiendo una adoración, le estaba pidiendo un agua que representa ahora a nosotros una adoración, porque Jesús le dice: las aguas que tú has bebido, que son adulterio, siempre te van a dejar con una sed en tu vida. Pero el agua que yo tengo te va a saciar tu sed espiritual. Y sabe que esa posición y esa pregunta el Señor nos la sigue diciendo a nosotros. ¿Qué aguas estás tomando tú? ¿De qué fuentes te estás alimentando tu sed? ¿Qué aguas tomaste esta semana? A veces tomamos fuentes equivocadas, de las fuentes equivocadas, como esa mujer. Y por eso tenemos sed y volvemos a tener sed y volvemos a tener sed, porque estamos tomando de la fuente equivocada. A veces pasamos 1 o 2 horas en el Facebook o en YouTube o en cualquier red social y nos estamos tomando de esa agua. Pero esa agua nos va a volver a dar sed. ¿Y por qué? Porque vea lo que dice ahí en el pasaje de la samaritana. Jesús le dice, le da el principio de adoración, porque la adoración que ahora nosotros presentamos tiene que fluir de nuestro interior, y de lo que va a fluir de nuestro interior es de lo que hemos tomado, es de lo que nos hemos alimentado. Entonces Jesús la invita a que adoren, y Jesús le dice un principio ahí a esta mujer. Porque ella dice, bueno, ellos dicen que allá en aquel monte, nosotros decimos que acá en este otro. Y Jesús marca el principio: mira, vendrá la hora cuando ni en aquel monte en Jerusalén, ni en el tuyo, ni con los samaritanos, será el principio de adoración. Sino que la hora va a venir, la hora va a llegar, cuando los verdaderos adoradores, le dice Jesús, van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No necesariamente en un solo monte, en un solo lugar, no, en el espíritu y en la verdad. En el espíritu de Dios y en la verdad de Dios. Pero ese fluir tiene que surgir de un sacerdote, de una persona que está tomando del agua de Dios. Y entonces va a poder adorar al Padre. Quizás usted viene a la iglesia y como que dice, no siento levantar mis manos, no siento cantar, no siento ofrendar, no siento hacer nada. La pregunta es, ¿de qué aguas te estás alimentando?
¿Qué aguas tomaste durante tu día, durante estos días pasados, estas semanas pasadas, que no te hacen sacar una adoración en espíritu y en verdad? Que no hacen que en tu interior surja adorar al Padre como lo declaró en el espíritu y en la verdad de Dios. Por eso necesitamos ejercitar nuestro sacerdocio santo para Dios. Por eso ahora nosotros tenemos la bendición que en cualquier momento y en cualquier lugar podemos ofrecer nuestros sacrificios espirituales. Tú puedes estar en tu casa, puedes estar en el trabajo, puedes estar donde quiera que estés y poder ofrecer a Dios un sacrificio espiritual de alabanza a Él. Ya no es solamente en la iglesia, en el templo, ya no es solamente en el monte, ya no es solamente acá, no. Ahora en cualquier momento y en cualquier lugar, nosotros como parte de esta obra de Jesús en nuestra vida, podemos ofrecer sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Por eso usted tiene que darse cuenta que hay un sacerdocio sobre su vida. Hay un mover sacerdotal que Dios ha colocado en usted. Eso es una gran bendición. Pertenecer ahora de este linaje, porque antes solamente una tribu, solamente unos pocos podrían ser sacerdotes y levitas. Ahora no, ahora nosotros a través de Jesús, Él nos da esta bendición de entrar en esta obra maravillosa. Pero vean el verso número 9. Aparte de que tenemos esa bendición, nos da el por qué tenemos esa obra sacerdotal en nuestra vida. Mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar o para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón de por qué tenemos esta obra sacerdotal en nuestra vida. Somos llamados a ser parte de este linaje por una razón, para que anunciemos. Por eso nosotros como sacerdotes, en el ejercicio sacerdotal, tenemos que anunciar las virtudes, anunciar lo bueno que es Dios. Tenemos que anunciar el evangelio de Jesucristo. Por eso no podemos quedarnos callados. Por eso necesitamos anunciar, publicar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador. Tenemos que anunciarle a la gente que Jesucristo es la persona única que lo va a salvar, que no habrá otra forma de salvación en su vida, porque las virtudes de Jesús están ahí disponibles para las personas. Pero ¿quién lo va a hacer? Los sacerdotes. Nosotros, en ese ejercicio sacerdotal. Si nosotros nos quedamos callados y no hablamos de Cristo, no le anunciamos a alguien a Jesús, no le decimos, no discipulamos, no hacemos nada de eso, entonces no estamos haciendo la función que nos está pidiendo aquí la palabra del Señor. Tenemos que comunicar. Tenemos esa gran bendición sobre nuestra vida, pero hay un objetivo: anunciar quién es Dios, anunciar quién es Jesús. Por eso el ejercicio espiritual, sacerdotal, cobra una gran importancia en nuestra vida.
Y los versos 8, 7 y 8, ¿verdad? Habla de aquellos que no quieren, que no creen en Él, en Jesús como la piedra viva. Y dice que para ellos Jesús, la piedra angular, ha sido un tropezadero, ¿verdad? Anuncia ahí y nos dice muy claro. Dice el verso 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hay gente que tropieza en la palabra, ¿verdad? Gente que no acepta lo que Dios dice, que Él es, lo que Jesús anuncia. Tropiezan con la palabra de Dios. Pero eso no nos debe de impedir y no nos debe quitar nuestra función, que es anunciar las virtudes como piedras vivas, como sacerdotes de Jesucristo. Por eso es una gran bendición el ser parte de la obra de Dios. Es un gran privilegio, una enorme bendición que Dios se haya fijado en nosotros y que nos haya tomado y nos ponga, ¿verdad?, en esta posición como hijos de Él, como piedras vivas. Y luego venga esa virtud sacerdotal sobre nosotros para anunciar lo que Jesús es en nuestra vida. Por eso la obra de Jesús en nosotros es de gran importancia. Cuide su sacerdocio. Déjese edificar por Cristo en su templo, en su lugar. Ofrezcamos esos sacrificios espirituales de la mejor manera. Hagamos la función que nos corresponde, porque para eso hemos sido llamados. Él es la principal piedra y nosotros somos parte de ese gran edificio que se está desarrollando, que se está edificando. Es el tiempo de que comprendamos nuestra función. Todo el servicio es importante. Por eso tenemos que estar a tiempo, presentarnos a Dios, ¿verdad?, en el momento de la celebración, en el momento de la oración, en el momento de la palabra, en el momento de traer nuestras ofrendas, en el momento, porque todo eso nos está edificando. Todo eso es una forma que Dios está obrando en ti de algo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Vamos a ponernos de pie. Me gustaría que usted analizara cómo está su sacerdocio, cómo está su vida sacerdotal, esa obra que Dios está haciendo, cómo la está desarrollando. Y si usted se da cuenta que algo no está bien, dice, acerquémonos a Él. Este es un buen momento para reflexionar y decir, Señor, yo quiero comenzar el próximo año consciente de la obra que tú estás haciendo en mi vida. Consciente de esa gran bendición que es pertenecer a tu edificio. Conscientes de lo que yo necesito hacer como parte del llamamiento, parte de ese llamamiento que tenemos. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Qué hermosa verdad, Señor, tú hoy nos compartes. Gracias por esta bendición.
que tú estás haciendo con nosotros, que estamos siendo edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Haznos conscientes, Señor, de este sacerdocio santo, de la santidad que debe estar en nosotros, de la santidad que se debe reflejar en nosotros. Que tengamos cuidado, Señor, cada día cómo vivimos. Tenemos que vivir de una forma que a ti te agrada. La forma correcta, Señor, de vivir es para ti. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, a desarrollar este sacerdocio santo. Dígale: aquí estoy en esta noche, Señor. Me dispongo para ti. Me dispongo para ti, Señor. Hoy quiero adorarte, Señor, entendiendo esta verdad, entendiendo este principio de este ejercicio sacerdotal. Dígale: hoy quiero adorarte, Señor, con todo mi corazón, con toda mi devoción, así como lo hacían los sacerdotes en el templo, en el tabernáculo. Quiero adorarte con toda mi pasión, Señor, con toda mi entrega en esta noche. Y levante sus manos ahí donde está y adore al Padre unos momentos. Adórele. Aleluya. Aleluya. Adórale al Señor en esta noche. Recuerda lo que Él ha hecho en ti, ese llamamiento que te dio, su obra. Aleluya.